Hay historias que comienzan con una llamada desesperada en medio de la noche y terminan recordándonos que en México hay líneas que incluso los criminales más peligrosos nunca deberían cruzar. Lo que estás a punto de escuchar no es solo otro relato sobre un secuestro que salió mal, es una demostración de cómo el poder real, ese que no necesita presumir ni amenazar, puede desmoronar en cuestión de horas lo que a una organización criminal le tomó años construir. Quédate conmigo, porque esta historia te va a demostrar que hay personas en México cuyo nombre solo de mencionarse hace temblar hasta a los más valientes, y que tocar a su familia es firmar una sentencia que ningún dinero puede cancelar. Diego Rentería tenía 23 años y acababa de graduarse de Administración de Empresas en Monterrey. Regresaba a Culiacán para ayudar a su padre con la cadena de ferreterías que la familia había construido durante 3 generaciones. Nada ostentoso, nada que llamara la atención. Un joven común, responsable, con toda la vida por delante y los sueños propios de quien comienza a forjar su propio camino. Era un viernes por la noche, cuando Diego salió de una reunión con proveedores en el centro de la ciudad. Su camioneta, una pickup modelo reciente, pero no de lujo, estaba estacionada en el estacionamiento del hotel. Lo que Diego no notó fue la Suburban negra que lo había seguido desde que salió del hotel, ni los dos hombres que bajaron de ella cuando él abrió la puerta de su vehículo. Sucedió en menos de 20 segundos. Uno de los hombres lo golpeó por la espalda mientras el otro le colocó una capucha en la cabeza. Diego, sin entrenamiento militar ni experiencia en este tipo de situaciones, apenas pudo resistirse antes de ser arrojado al asiento trasero de la Suburban. El estacionamiento estaba vacío, las cámaras de seguridad convenientemente descompuestas esa semana. Así funcionan las cosas cuando el crimen organizado ha infiltrado hasta las empresas de seguridad privada. La célula del cartel de Sinaloa responsable del secuestro era dirigida por un hombre conocido como el Jaguar, un individuo con más de 15 plagios en su historial. Para él, esto era rutina: secuestrar a hijos de empresarios locales, pedir rescates entre $500,000 y $2 millones, cobrar y liberar. Un negocio que había perfeccionado durante años, sabiendo exactamente a quién tocar y a quién evitar. Había desarrollado un método casi científico: investigar durante semanas a las familias objetivo, identificar sus rutinas, calcular exactamente cuánto podían pagar sin quebrar el negocio familiar y ejecutar el secuestro en momentos de máxima vulnerabilidad. Pero esta vez, el Jaguar y su gente habían cometido un error de investigación que les costaría todo. Lo que ellos no sabían, lo que su inteligencia nunca descubrió, era que la madre de Diego, fallecida 5 años atrás por cáncer, era hermana del general de INS División Héctor Villarreal Soto, el mismo general que había comandado las operaciones anticrimen más brutales en la historia reciente de México. Un hombre cuyo nombre se susurraba con respeto incluso en los círculos más altos del gobierno y con terror absoluto en el bajo mundo criminal. Un hombre que había desmantelado células completas del crimen organizado con una eficiencia que las instituciones civiles nunca habían logrado igualar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en México los criminales parecen operar con total impunidad, secuestrando, extorsionando y eliminando a quien se les atraviesa, mientras las autoridades parece que solo hacen conferencias de prensa? Diego y su familia estaban a punto de demostrar que cuando las instituciones fallan, cuando el sistema muestra su verdadero rostro incapaz de proteger a sus ciudadanos, hay quienes toman el asunto en sus propias manos con una eficiencia que ninguna fiscalía podría igualar. Cuando Diego no regresó esa noche, su padre, Roberto Rentería, intentó primero lo que haría cualquier ciudadano: llamó a la policía, reportó la desaparición, pidió ayuda a las autoridades locales. Las respuestas que recibió fueron las mismas de siempre: espere 24 horas, tal vez se fue de fiesta. No podemos actuar sin más información. La burocracia y la indiferencia de un sistema que había normalizado la violencia. Roberto insistió, explicó que su hijo jamás desaparecería sin avisar, que algo malo había pasado. El oficial que lo atendió apenas levantó la vista de su computadora para decirle que regresara al día siguiente si el joven no aparecía.
Fue su esposa, Marina, quien le recordó algo que Roberto había olvidado en medio del pánico. Llama a Héctor, llama a mi hermano. Roberto dudó. Sabía que llamar al general Villarreal significaba activar un tipo de respuesta que no tenía nada que ver con procesos legales ni cadenas de mando institucionales. Pero cuando a las 2 de la mañana recibió la llamada de un número desconocido con una voz distorsionada exigiendo 2 millones de pesos en 48 horas, supo que no tenía opción. La voz en el teléfono fue clara. Señor Rentería, tenemos a su hijo. Si quiere volver a verlo con vida, necesitamos 2 millones de pesos en efectivo. Nada de policía, nada de federales. Lo llamaremos mañana para darle instrucciones de entrega. La llamada al general fue breve, las palabras precisas. Héctor, tienen a Diego, lo secuestraron anoche en el estacionamiento del Hotel del Río. Piden 2 millones en 48 horas. Hubo un silencio al otro lado de la línea que duró apenas 3 segundos, pero en esos 3 segundos, Roberto pudo sentir cómo la temperatura del aire cambiaba. Conocía a su cuñado lo suficiente para saber que ese silencio no era de impotencia, sino de cálculo. Dame toda la información que tengas. ¿Dónde lo vieron por última vez? La descripción de cualquier vehículo, cualquier detalle, por mínimo que sea. Número desde el que te llamaron, exactamente qué dijeron, cualquier ruido de fondo que hayas escuchado. Y Roberto, no hables con nadie más sobre esto, ni policías, ni fiscales, ni nadie. ¿Entendido? Roberto sintió un escalofrío. Había algo en la voz de Héctor que le recordó por qué este hombre era temido incluso por los criminales más peligrosos del país. Entendido, Héctor, pero, ¿qué vas a hacer? Lo que las autoridades incompetentes de este país no pueden o no quieren hacer. Mantén tu teléfono encendido. Cada vez que te llamen, graba la conversación si puedes. Y confía en mí, Roberto. Diego va a volver a casa. En los próximos minutos, vas a descubrir por qué la respuesta del general Villarreal no fue hacer más llamadas a autoridades incompetentes, sino activar una red de inteligencia militar que opera en las sombras, fuera del alcance de fiscalías corruptas y policías infiltrados. El general Villarreal había pasado 30 años en el ejército mexicano. Había ingresado como joven teniente lleno de ideales sobre servir a su país, y había ascendido en los rangos viendo cómo esos ideales chocaban una y otra vez contra la cruda realidad de un sistema podrido. Había combatido al narcotráfico cuando el narcotráfico apenas comenzaba a mostrar su verdadero poder en los años 90. Había visto morir a buenos hombres, soldados valientes que caían en emboscadas, mientras los verdaderos jefes criminales vivían en mansiones protegidas por policías corruptos. Había visto fallar operaciones perfectamente planeadas porque alguien, en algún nivel del gobierno, filtraba la información a cambio de dinero. Había visto cómo el sistema judicial liberaba a criminales que sus hombres habían capturado con riesgo de sus propias vidas, criminales que salían por tecnicismos legales o por jueces amenazados. Y en ese proceso había aprendido algo fundamental. La justicia oficial tiene demasiados huecos, demasiadas debilidades, pero la justicia que opera en las sombras, esa que no depende de jueces comprados ni de fiscales amenazados, esa sí funciona. Durante sus años de servicio, el general había construido algo que oficialmente no existía, una red de operadores de élite completamente leales a él, hombres que habían visto las mismas injusticias y que compartían su filosofía. No eran mercenarios, eran soldados que habían decidido que cuando el sistema falla, alguien tiene que hacer lo correcto, independientemente de lo que digan las leyes escritas por políticos que nunca han puesto un pie en las zonas de guerra, que es gran parte de México. Activó inmediatamente un grupo de 8 elementos de fuerzas especiales, hombres que habían trabajado con él durante años en operaciones clasificadas. No eran soldados regulares, eran operadores de élite entrenados en contraterrorismo, rescate de rehenes y eliminación de objetivos de alto valor. Cada uno de ellos le debía al general no solo su entrenamiento, sino en algunos casos, su vida. Hombres que habían estado con él en Tamaulipas cuando desmantelaron una célula de los Zetas. Hombres que lo habían acompañado en Michoacán cuando rescataron a 16 civiles de un campo de entrenamiento de sicarios.
El equipo se reunió en menos de 2 horas en una casa de seguridad en las afueras de Culiacán. No hubo preguntas sobre legalidad o procedimientos. Cuando el general explicó la situación, simplemente asintieron. Uno de ellos, el capitán Marcos Reyes, especialista en inteligencia de señales, habló primero. General, dame el número desde el que llamaron a don Roberto. En 2 horas tengo la ubicación exacta. Mientras Roberto y Marina esperaban junto al teléfono en su casa, aterrados por la suerte de su hijo, el equipo del general ya estaba en movimiento. Tenían acceso a tecnología de rastreo satelital que técnicamente solo debería usarse en operaciones autorizadas por la Secretaría de Defensa, pero que el general había prestado indefinidamente para sus operaciones personales. Tenían equipos de interceptación de comunicaciones más avanzados que los que usa la Policía Federal, y tenían una red de informantes infiltrados en prácticamente todas las células criminales de Sinaloa, personas que el general había reclutado durante años con una mezcla de dinero, protección y convencimiento ideológico. Lo que le tomaría a la policía local semanas de investigación, asumiendo que realmente quisieran investigar y no solo llenar formatos, este equipo lo logró en 6 horas. ¿Alguna vez has sentido esa impotencia de saber que el crimen organizado tiene más recursos y mejor tecnología que las propias autoridades que deberían combatirlo? El general Villarreal había decidido hace mucho tiempo que la única forma de ganarle al crimen era usar sus mismas tácticas, pero con un código moral que ellos nunca tendrían. Identificaron el teléfono desde el cual se hizo la llamada de extorsión. Era un celular desechable, como era de esperarse, pero el error de el Jaguar fue usarlo cerca de su base de operaciones. El capitán Reyes trianguló la señal y la cruzó con información de inteligencia previa que tenían sobre células del cartel de Sinaloa en la zona. La ubicación coincidía con un rancho en las afueras de Culiacán, en un área conocida como El Salado, una propiedad que formalmente pertenecía a una empresa fantasma llamada Agronegocios del Noroeste S.A. de Cebi, pero que la inteligencia militar había identificado años atrás como casa de seguridad del cartel de Sinaloa. Interceptaron comunicaciones internas donde mencionaban al producto nuevo, el término que usaban para referirse a Diego. Las conversaciones fueron reveladoras. Hablaban de que el producto estaba cooperativo, que no había dado problemas y que esperaban cobrar sin complicaciones porque la familia tiene dinero, pero no conexiones peligrosas. Esa última frase hizo sonreír amargamente al general cuando se la reportaron. No tenían idea de cuán equivocados estaban. El teniente Osvaldo Garza, especialista en reconocimiento táctico, fue enviado a hacer vigilancia del rancho. Se posicionó a 800 metros de distancia con equipo de visión de largo alcance y durante 12 horas documentó todo: cuántos hombres había, sus rutinas de vigilancia, los cambios de guardia, los vehículos que entraban y salían, las debilidades en su perímetro de seguridad. Lo que encontró fue revelador de la arrogancia de El Jaguar. La seguridad era mínima, apenas 5 hombres en total, porque creían que nadie se atrevería a atacarlos en su propio territorio. Dentro de un momento, vas a entender cómo un rescate perfectamente ejecutado se convierte en algo completamente diferente cuando quienes lo realizan no tienen que responder ante fiscales ni presentar detenidos ante jueces. El Jaguar, confiado en que este secuestro sería uno más de los tantos exitosos que había ejecutado, mantenía a Diego en una habitación pequeña en la parte trasera del rancho, esposado a una cama metálica. Le habían dado agua y un plato de comida 2 veces al día, no por humanidad, sino porque un rehén muerto no paga rescate y uno muy débil genera complicaciones. Sus hombres vigilaban el rancho en turnos, 5 en total, todos armados con rifles de asalto AR-15 y pistolas, confiados, relajados, acostumbrados a que nadie los molestara en su propio territorio. Diego había pasado las horas tratando de mantener la calma, recordando consejos que alguna vez había leído sobre qué hacer en caso de secuestro: no resistirse, cooperar, no hacer movimientos bruscos, esperar el rescate o la liberación. Nunca imaginó que su rescate vendría no de las autoridades oficiales, sino de un tío que apenas veía en reuniones familiares, un hombre serio y callado, del que su madre hablaba con una mezcla de orgullo y preocupación.
Lo que el Jaguar no podía imaginar, lo que su experiencia en 15 secuestros exitosos no lo había preparado para enfrentar, era que a las 2 de la madrugada del domingo, mientras él dormía en la habitación principal del rancho, soñando con cómo gastaría su parte del rescate, 8 sombras ya habían neutralizado a los 2 guardias exteriores sin disparar un solo tiro. Técnicas de combate silencioso perfeccionadas durante años de operaciones encubiertas. Estrangulamientos por detrás que dejaban inconscientes a los objetivos en menos de 10 segundos. Inmovilizaciones que impedían cualquier grito o alarma. El sargento primero Daniel Ochoa, experto en infiltración nocturna, fue el primero en entrar al perímetro. Se movía como un fantasma, usando el terreno y las sombras con una habilidad que solo dan años de entrenamiento. Detrás de él, el resto del equipo se desplegaba en formación táctica perfecta, cada hombre sabiendo exactamente qué hacer sin necesidad de comunicación verbal. Pronto vas a entender por qué este rescate no apareció en ningún medio de comunicación, por qué no hubo conferencia de prensa, ni declaraciones oficiales, y por qué los responsables simplemente desaparecieron como si nunca hubieran existido. La operación completa duró 7 minutos con 30 segundos, cronometrados con precisión militar. Los operadores entraron por 3 puntos simultáneos, usando equipo de visión nocturna de última generación, el mismo que usan las fuerzas especiales estadounidenses. Los 3 guardias internos fueron sometidos antes de que pudieran siquiera gritar. Uno estaba en la cocina preparándose un café. Los otros 2 jugaban cartas en la sala. Ninguno tuvo tiempo de alcanzar sus armas. El Jaguar despertó con el cañón de un rifle apuntándole directamente a la frente y una voz fría diciéndole: si haces el más mínimo movimiento, si respiras más fuerte de lo normal, tu cerebro va a decorar esa pared. ¿Entendido? El criminal, que había infundido terror en docenas de víctimas, sintió por primera vez en su vida lo que era el miedo real. No era la policía. Eso lo supo inmediatamente. La policía grita, la policía hace ruido, la policía quiere que te entregues. Estos hombres eran diferentes, silenciosos, letales, profesionales. Diego fue liberado y evacuado del rancho en los primeros 3 minutos. El capitán Reyes lo encontró esposado en la habitación trasera, con los ojos vendados. Diego Rentería, soy el capitán Reyes del ejército mexicano. Tu tío Héctor nos envió. Estás a salvo. Vamos a sacarte de aquí. Diego, confundido y asustado, solo atinó a asentir mientras le quitaban las esposas y la venda. Lo sacaron por la puerta trasera donde un vehículo lo esperaba para transportarlo a un lugar seguro. Los siguientes 4 minutos y medio fueron dedicados a algo completamente diferente, algo que no aparece en ningún manual oficial de rescate de rehenes: extraer información y enviar un mensaje. El Jaguar, sentado en una silla en medio de su propia sala, esposado y rodeado por 8 hombres armados, enfrentó a hombres cuyo entrenamiento incluía técnicas de interrogatorio que harían palidecer a cualquier criminal. El general Villarreal había llegado personalmente para esta parte. Se sentó frente a él Jaguar, lo miró a los ojos durante un largo minuto sin decir nada. El silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Finalmente habló. Tienes 2 opciones. Opción 1. Me das todos los nombres, todas las ubicaciones, todas las cuentas bancarias, toda la estructura de tu operación de secuestros. Opción 2. Mis hombres empiezan a trabajar contigo de formas que ni siquiera quiero describir, y eventualmente hablas de todos modos, pero para entonces ya habrás sufrido más de lo que sufrieron todas tus víctimas juntas. El Jaguar, que se creía duro, que se jactaba de haber torturado a víctimas que no pagaban rescates, se quebró en menos de 5 minutos. Dio nombres, sus cómplices, sus jefes en la organización, los policías que estaban en su nómina, los jueces que había sobornado. Dio ubicaciones, otras casas de seguridad, lugares donde guardaban dinero, ranchos donde entrenaban a nuevos sicarios. Dio números de cuentas bancarias donde lavaban el dinero de los rescates. Todo. El general grabó cada palabra. Cuando el Jaguar terminó, exhausto y sudando, el general se levantó. Hay algo que necesito que entiendas. El joven que secuestraste es mi sobrino, mi familia. Y en México, donde las instituciones han fracasado tan miserablemente que criminales como tú operan con impunidad,
donde las familias de las víctimas solo reciben carpetas de investigación que nunca llegan a nada, alguien tiene que hacer justicia real. Hizo una seña a sus hombres. Procedimiento estándar. ¿Te has dado cuenta de cómo en México las instituciones de justicia parecen diseñadas para fallar? ¿De cómo los procesos están llenos de huecos por donde los criminales escapan una y otra vez, mientras las familias de las víctimas solo reciben promesas vacías y expedientes empolvados? Lo que estaba a punto de suceder era la respuesta de quienes decidieron que si el sistema no funciona, ellos crearían su propio sistema. Para cualquiera que conociera al general, esas dos palabras significaban algo muy específico: ningún testigo, ninguna evidencia, ninguna historia que contar. El Jaguar y sus 5 colaboradores fueron transportados esa madrugada a un lugar que ni siquiera los mapas militares reconocen oficialmente. Un lugar en medio del desierto de Sonora, donde la arena lo cubre todo, y donde, según las leyendas entre los operadores especiales, descansan los restos de más de 50 criminales de alto perfil que simplemente desaparecieron. No hubo tortura innecesaria, porque el general Villarreal, por más que operara fuera de la ley, mantenía un código. Pero tampoco hubo piedad. Habían cruzado la línea equivocada, habían tocado a su familia, y el precio era absoluto. A la mañana siguiente, Roberto abrió la puerta de su casa, cuando apenas amanecía, para encontrar a Diego parado ahí, cansado, con moretones en los brazos donde lo habían sujetado, pero vivo y completo. Detrás de él, una camioneta sin placas se alejaba silenciosamente por la calle vacía. No hubo explicaciones, no hubo preguntas en ese momento, solo un abrazo entre padre e hijo que duró varios minutos, mientras Marina lloraba de rodillas agradeciendo a Dios y a su hermano, que sabía que detrás de todo esto estaba él. Diego temblaba, no solo por el trauma de las últimas 30 horas, sino por la comprensión gradual de lo que realmente había sucedido. Papá, esos hombres que me rescataron no eran policías normales, ¿verdad? Roberto abrazó a su hijo más fuerte. No, hijo, no lo eran, pero eran exactamente lo que necesitábamos en un país donde los policías normales ya no sirven para nada. La familia Rentería acababa de experimentar de primera mano que cuando el sistema oficial falla, cuando las instituciones muestran su verdadero rostro incompetente y corrupto, existen otras formas de justicia, menos legales tal vez, pero infinitamente más efectivas. Formas que no dependen de jueces que se venden al mejor postor, ni de fiscales que archivan casos porque recibieron amenazas o sobornos. En los días siguientes, algo extraño comenzó a suceder en Culiacán, que llamó la atención incluso de periodistas locales, aunque ninguno se atrevió a investigar demasiado. El Jaguar y sus 5 colaboradores simplemente desaparecieron. Ningún cuerpo, ningún reporte, ninguna investigación oficial. Sus familias reportaron sus ausencias a las autoridades, llenaron los formatos correspondientes, dieron entrevistas llorando frente a las cámaras. Pero las autoridades, curiosamente, parecían tener otras prioridades más urgentes. Los expedientes fueron archivados como personas extraviadas después de las investigaciones de rutina que no llevaron a nada. La célula de secuestradores que el Jaguar operaba quedó completamente desmantelada. Durante las siguientes 2 semanas, 4 colaboradores más fueron detenidos en operativos coordinados del ejército, curiosamente usando información de inteligencia anónima extremadamente precisa. El dinero que habían extorsionado durante años, millones de pesos guardados en cuentas bajo nombres falsos, fue misteriosamente transferido a una fundación de apoyo a víctimas del crimen que operaba en Sinaloa. Los policías y funcionarios que estaban en la nómina de El Jaguar comenzaron a recibir visitas nocturnas de hombres que les dejaban mensajes muy claros: renuncien o prepárense para desaparecer también. Dentro de un momento te voy a contar lo que el general Villarreal le dijo a su cuñado Roberto en la única conversación que tuvieron después del rescate. Palabras que explican perfectamente el verdadero problema de la justicia en México y por qué hombres como él decidieron tomar el camino que tomaron. 2 semanas después del incidente, cuando la vida parecía haber vuelto a la normalidad para la familia Rentería, aunque Diego aún tenía pesadillas y Roberto había triplicado las medidas de seguridad de su negocio, el general visitó a Roberto en su ferretería.
No llegó en vehículo militar ni con escolta. Llegó solo, en un auto particular, vestido de civil. Se sentaron en la pequeña oficina del fondo, 2 tazas de café sobre el escritorio de madera. El silencio inicial fue incómodo hasta que Héctor habló. Roberto, lo que pasó con Diego no puede volver a mencionarse. No con amigos, no con familia, no con nadie más que nosotros tres. Oficialmente, Diego apareció por su cuenta después de que los secuestradores se asustaron y lo liberaron en una carretera. ¿Esa es la versión que ustedes van a contar siempre? Sin importar quién pregunte. Roberto asintió, pero tenía que preguntar lo que le había estado carcomiendo durante 2 semanas. ¿Y ellos? ¿Los que lo secuestraron? ¿Qué les pasó? El general tomó un sorbo de café, sus ojos mostrando un cansancio que iba más allá de lo físico, un cansancio de 30 años, viendo cómo su país se desangraba. Hay una razón por la que México está como está, Roberto, y no es porque falten leyes o policías o cárceles. Tenemos más leyes que la mayoría de los países del mundo. Tenemos cientos de miles de policías. Tenemos prisiones sobrepobladas. El problema no es la falta de estructura legal, es porque el sistema está podrido desde adentro, desde el centro hasta los extremos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Cuando tú llevas a un criminal ante un juez, ese juez puede estar amenazado o comprado. He visto jueces liberar a criminales peligrosísimos porque alguien les puso una pistola en la cabeza o les ofreció más dinero del que ganarían en 10 años. Cuando lo metes a prisión, desde ahí sigue operando porque los directores de prisiones también están en la nómina. He conocido reos que desde sus celdas dirigen operaciones completas, que tienen celulares, computadoras, visitas ilimitadas. Y cuando por fin logras una sentencia firme, sale en 3 años por algún tecnicismo legal que un abogado caro encontró. Roberto escuchaba en silencio, procesando algo que siempre había sospechado, pero que nunca había oído expresar tan crudamente. El general continuó: durante mis 30 años en el ejército, he capturado o neutralizado a más de 200 criminales de alto perfil. ¿Sabes cuántos siguen en prisión? Menos de 30. El resto o salió libre por corrupción del sistema, o escapó, o fue liberado por tecnicismos. Y esos que salieron, muchos volvieron a operar, causaron más víctimas, destruyeron más familias. Tomó otro sorbo de café, sus dedos tamborileando sobre el escritorio. Llegó un punto en mi carrera donde tuve que tomar una decisión. ¿Sigo jugando según reglas que solo aplican para mí, pero no para ellos? ¿Sigo entregando criminales a un sistema que los va a liberar? ¿O creo mi propio sistema de justicia, uno que sí funcione, aunque esté fuera de la ley? ¿Y los que secuestraron a Diego? Preguntó Roberto nuevamente, necesitando escucharlo directamente. Ya no van a secuestrar a nadie más. Ya no van a causar más víctimas. Ya no van a aparecer en 3 años operando otra célula con otro nombre. Esa es toda la respuesta que vas a recibir y toda la que necesitas. Roberto sintió un escalofrío, pero también, sorprendentemente, una sensación de justicia que nunca había sentido en relación con las autoridades mexicanas. ¿Y no te preocupa que alguien lo descubra? ¿Que te investiguen? El general sonrió amargamente. Roberto, ¿tú crees que soy el único que opera así? En todo México hay células de militares y exmilitares que hemos tomado esta decisión. No somos muchos, tal vez unas docenas de grupos, pero existimos. Y, curiosamente, las autoridades que deberían investigarnos no lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, incluso los políticos más corruptos entienden que si tipos como yo dejáramos de operar, este país estaría 10 veces peor de lo que ya está. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Roberto. Mira, no voy a sentarme aquí y decirte que lo que hago es legal o moralmente perfecto. No lo es. He cruzado líneas que nunca pensé que cruzaría cuando era un joven teniente lleno de ideales. Pero también he salvado vidas que el sistema oficial nunca hubiera salvado. He detenido amenazas que los fiscales hubieran dejado caminar libres. He dado justicia a familias que el gobierno abandonó. ¿Como la nuestra? Preguntó Roberto. Como la tuya, y como muchas otras que ni siquiera conoces. El general se levantó, terminando su café. Hay algo más que necesitas entender. Lo que pasó con Diego
No fue casualidad de que secuestraran al sobrino de alguien poderoso. Fue una demostración de que en México, donde las autoridades oficiales son incapaces o están compradas, donde los ciudadanos comunes no tienen a quien acudir, existen todavía algunas personas dispuestas a hacer lo que sea necesario para proteger a los inocentes. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una última cosa, Roberto. Si algún día, cualquier día, tú o alguien de tu familia vuelve a tener problemas con criminales, con extorsionadores, con quien sea, no llames a la policía. No pierdas tiempo llenando denuncias que van a terminar archivadas. Llámame directamente. Porque en este México roto donde las instituciones han fracasado, la familia es lo único que queda. Y con esas palabras, el general Villarreal salió de la ferretería, dejando a Roberto con más preguntas que respuestas, pero también con una profunda gratitud y una comprensión renovada de cómo funcionan realmente las cosas en su país. Esta historia nos deja con una pregunta incómoda que todos los mexicanos deberíamos hacernos. ¿En qué momento normalizamos tanto la disfunción de nuestras instituciones que celebramos la justicia extralegal? ¿En qué punto un país fracasa tan profundamente que sus ciudadanos prefieren confiar en generales que operan en las sombras que en fiscales que trabajan supuestamente bajo la luz de la ley? La verdad duele, pero es necesaria. México no tiene un problema de falta de leyes o de falta de policías. Tiene un problema sistémico de corrupción, impunidad e instituciones que fueron diseñadas para proteger al poderoso y no al ciudadano común. Y mientras ese sistema no cambie, mientras los políticos sigan dando discursos vacíos y las autoridades sigan siendo incapaces o cómplices, historias como la del general Villarreal se van a repetir. Porque al final del día, cuando tu hijo está secuestrado y la policía te dice que esperes 24 horas, cuando el criminal que destruyó tu vida sale libre por un tecnicismo, cuando el sistema te falla una y otra vez, ¿qué te queda? ¿Resignarte y aceptar que así son las cosas? ¿O buscar justicia por otros medios, aunque esos medios estén fuera de la ley? No estoy aquí para darte respuestas fáciles ni para decirte qué es lo correcto. Estoy aquí para contarte historias que nos obligan a reflexionar sobre el país que tenemos y el país que merecemos. Y si esta historia te incomodó, si te hizo cuestionar cosas que dabas por sentado, entonces cumplió su propósito. Si historias como esta te hacen pensar, si te hacen cuestionar el estado de las cosas en nuestro México, entonces suscríbete a este canal. Porque aquí no vamos a contarte cuentos de hadas ni a pretender que todo está bien. Vamos a mostrarte la realidad, a veces cruda y difícil, pero siempre necesaria. Suscríbete porque necesitamos construir una comunidad de personas que no se conforman con la mediocridad de nuestras instituciones, que exigen más, que entienden que el cambio empieza con la conciencia. Dale ese clic al botón de suscripción, no por mí, sino porque cada suscriptor es un mexicano más que está dispuesto a ver las cosas como realmente son.